Giordano Bruno entendía los planetas, y entre ellos la Tierra, no ya como el planeta central a través del cual todo el universo giraba, esa concepción aristotélica estática del mundo, anquilosada, arteriosclerotizada, trombotizada, que aún hoy en día, y recuperado ese aspecto manipulador de la ciencia, del cientifismo, está siendo exacerbado, ese error aristotélico, sin mala intención por parte de Aristóteles, pero sí por la instrumentalización posterior de monarquías e incluso de centros teológicos y religiosos, y hoy en día el cientifismo, ese que habla de comités de expertos que le dicen que el zumo de naranja causa infarto para que usted no se preocupe cuando todos sus familiares pinchados estén mostrando enfermedades miocardíticas o trombóticas que antes de la campaña de vacunación global no representaban. Bien, ese tipo de ciencia instrumentalizada, propagandística, mirada a poder justificar los nichos de mercado por mucho daño y mal que generan a la sociedad, es lo que ya Giordano Bruno estaba denunciando en el siglo XVI en el marco de las iglesias, tanto las católicas como las protestantes, calvinistas, etcétera, etcétera, que de alguna manera estaban justificando sus movimientos geopolíticos por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dios siempre estaba en boca de todas las monarquías y todos los movimientos bélicos. Era una manera de poder manipular la opinión pública, como se hace hoy en día a través de influencers o de redes sociales o de medios de comunicación propagandísticos subvencionados por las instituciones globalistas, multinacionales, los fondos buitre. Ya en aquella época funcionaba de esta manera y siempre se utilizaba Dios. Por la gracia de Dios hemos de matar, por la gracia de Dios hemos de morir y por la gracia de Dios hemos de pensar como tal o cual institución monárquica o autoritaria nos dice que debemos pensar y organizar nuestra vida so pena de la condenación eterna, y volvemos aquí a combinar a Dios a través de su gran socio, el diablo. Si tú no respondes a la voluntad divina, deberás responder a la del diablo en el infierno. Si tú no navegas por los nibios cumulonimbos paradisíacos, perecerás en las llamas del infierno subterráneo. Ese maniqueísmo del cual la propia Iglesia Católica Oficial renegaba era el que de alguna manera se mantenía sotto voce para manipular a través del miedo y la ignorancia, como se hace hoy en día a través de los medios de comunicación, para hacerle a usted comerse con patatas fraudes sanitarios, verbigracia, falsas pandemias, fraudes climáticos, teorías del CO2 para instaurar ciudades de 15 minutos, destrozar el ecosistema para implantar sus nuevos nichos de mercado, aerolitos, placas solares, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso siempre insisto en que esto es un bucle repetitivo hasta el fin, pero cada época utiliza actualizadamente sus propios instrumentos, sus propias herramientas. Por eso ese tipo de manipulación que ya denunciaba Giordano Bruno, y por eso acabó en la hoguera, regía en aquella época. Y decía sobre los planetas, una vez rechazado el geocentrismo y aceptado el heliocentrismo, decía que cada planeta era como un organismo vivo, con alma y cuerpo, porque el planeta es físico. Pero ¿qué es lo que hace que ese planeta físico siga un patrón de crecimiento y de vida constante y cíclico? Primavera, verano, otoño, invierno, hierba que brota, por mucho que intente usted sofocarla con granito, acabará brotando entre las hendiduras de ese granito, porque nada se puede contra la naturaleza. No hay ideología de género, ni mujer autopercibida, ni memoria selectiva negando la realidad que pueda vencer la consecución inefable de la realidad natural. Y eso es Dios. Y eso es la divinidad. Y por eso cualquiera que se oponga a esa fuerza natural está condenado al fracaso. Independientemente de que circunstancialmente ustedes y yo que podamos denunciar esta aberración, acabemos en el cadalso, en prisión o ejecutados. Es igual.
Nosotros podemos desaparecer como desaparece una célula, pero nosotros somos una infinitesimal reproducción de esa misma célula. Somos inmortales porque somos divinos. Y esto es lo que denunciaba Giordano Bruno, y cuando hablaba de los planetas como ejemplo de una realidad infinita, cósmica infinita, que reverberaba en el espacio hasta el infinito, y nos despojaba, por tanto, de esa vanagloria, de esa vanidad en la cual se basaban estas religiones maniqueístas que hablaban del cielo y del infierno. Cuando Giordano Bruno hablaba de planetas como seres vivos, y ustedes podrán entender que lo son, basta que se den un paseo por el monte y se darán cuenta de ello de forma absolutamente instintiva, sin necesidad de tener ninguna licenciatura de medicina o de biología o de geología o de física o de química, hablaba precisamente de esa divinidad eterna. Y decía, así los hijos en cuestión son los astros, los dioses de los cuales unos son fuego y otros son aguas, hablando de los 5 elementos: tierra, aire, fuego, agua y el éter que todo lo contiene, ese éter que siempre ha sido el fastidio de todas las teorías cuánticas, incluso del propio Einstein, que hizo sus cálculos sobre la teoría de la relatividad en base a un mundo que teóricamente estuviera envasado al vacío, es decir, negando la existencia del éter, porque era una ecuación que no podía incluir en sus cálculos, sino sus cálculos no servían para nada, y de hecho no sirven para nada, de la misma manera en que él denunciaba que Euclides en su geometría no tenía en cuenta la cuarta dimensión del movimiento. Bien, él no tenía en cuenta la quinta dimensión, el quinto elemento del éter, porque no le convenía, porque si no sus ecuaciones no cuadraban. Todo esto ya denunciado por Giordano Bruno cuando hablaba de los planetas como seres vivos. Decía, y se mantienen estos planetas en concordia, de forma que aun siendo contrarios el uno, vive y se alimenta y vegeta por el otro, sin confundirse nunca entre sí, sino moviéndose los unos alrededor de los otros con arreglo a distancias determinadas, hablando de las órbitas infinitas de los planetas, hablando de la atracción y de la repulsión, que también rige nuestra propia realidad. Cojan ustedes un imán, hagan experimentos con imanes, o con el mercurio, por ejemplo, o con la propia percepción individual, cuando usted se siente afín de forma absolutamente innata a alguien, a algún congénere, y en otras ocasiones absolutamente repelido por otro tipo de congénere. En el mismo sentido, el famoso pasaje del Génesis relativo a las aguas superiores e inferiores, que había recibido interpretaciones diversas. Las aguas superiores designaban para Orígenes y San Agustín el ámbito angélico, el cielo, al que todos aspiramos. Y las aguas inferiores, las de nuestro globo, son básicamente pues la realidad material, el horror orgánico, pudiera ser el infierno. Bien, de todo esto, Bruno infiere la total autonomía e independencia de la filosofía frente a la religión y la teología, que instrumentalizaba esa intuición divina, ese conocimiento divino, y todavía sigue haciéndolo. Independencia reconocida por los verdaderos teólogos, amigos de la convivencia civil y de las buenas doctrinas, es decir, el auténtico cristiano, el auténtico religioso, reniega de la instrumentalización de su iglesia, que es el Vaticano, por ponerles un ejemplo estructural hoy en día. Bien, vamos a terminar ya, señoras y señores. El último comentario que les quería hacer respecto a la cena de las cenizas en esta serie es el de los cuerpos independientes. Los cuerpos independientes. La tercera proposición de Nundinio plantea la imposibilidad del movimiento de la Tierra por ser esta centro fijo del mundo y de los movimientos celestes. Esta era la teoría geocéntrica aristotélica que regía en Europa prácticamente hasta el siglo XVII. En su respuesta a esta objeción, que reitera los principios aristotélicos y presupone la concepción básica de la interrelación recíproca de lugares, naturales, naturalezas elementales y comportamientos en términos de movimiento y reposo, es decir, el concepto geocéntrico, al cual se agarró la Iglesia cristiana, católica y
medró y fermentó y se pudrió, llevó un efecto absolutamente putrefacto del ser humano y de su naturaleza humana y divina en términos de dioses estáticos que respondían a la venganza, al cielo y al infierno, en lo peor de la herencia judaica, que ya fue descartada por el Evangelio, el Nuevo Testamento, y por el personaje de Jesucristo, y que sin embargo volvió a ser hackeado y volvió sibilina y lentamente a ser atufado y asfixiado por esas reminiscencias viejo testamentales, bíblicas y judaicas que quisieron silenciar y sofocar el mensaje de la vida eterna cristiana, de la base de la Iglesia católica y del cristianismo. Bruno procede a independizar al mundo, a la tierra y a nuestra propia naturaleza, como hizo Cristo, de ese concepto geocéntrico y estático basado en un dogma absolutamente anquilosado de cielo e infierno y de pecado y de estatismo y de infertilidad. Establece la total autonomía del movimiento o reposo de los cuerpos con respecto a su naturaleza o composición y con respecto también al espacio. Si la objeción de Nundinio presupone el principio aristotélico de los lugares naturales, por el cual los cuerpos tienen asignados lugares propios a su composición elemental, lugares absolutos en un universo necesariamente finito y estático, es decir, donde tú naces, mueres. No hay lugar ni concepto evolutivo, ni moral, ni físico, ni espiritual. Ni moral, ni físico, ni espiritual. Te debes a una misericordia de un concepto divino, vengativo y despótico, judaico, que no respeta tu propia naturaleza individual como reflejo de la naturaleza divina. Un sustrato ideológico perfecto, un caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de despotismo y de dictadura. Giordano Bruno se reveló a ese concepto estático, no solamente científico, sino también teológico y religioso, y reivindicó el movimiento espiritual a través del movimiento de los astros también. Él parte de una concepción, Giordano Bruno, del espacio como receptáculo infinito y homogéneo en el que todos los lugares son indiferentes. Es igual donde usted esté. Si usted está buscando su naturaleza divina, es indiferente que usted esté en Tailandia o esté encerrado en un féretro o en un trastero. Porque la naturaleza divina y la inmensidad del espacio y del tiempo, esa metáfora alucinatoria, la infinidad de los mundos infinitos y los universos paralelos, reside en usted. Usted la contiene, porque usted es el receptáculo de Dios. Y allá donde esté usted, está Dios. Vaya a donde vaya, proclame lo que proclame. Receptáculo infinito y homogéneo en el que todos los lugares son indiferentes. Cualquier punto en él es igual centro y periferia. O bien estas determinaciones locales solamente tienen un valor con relación a un punto de referencia convencional y variable a voluntad. En consecuencia, cualquier lugar del espacio es natural para un cuerpo, el cual se moverá o no con completa independencia de su lugar, pues el espacio es causalmente inactivo o no ejerce ninguna función en cuanto al estado físico de los cuerpos en él contenidos. Ninguna dimensión física, temporal o espacial define su propia naturaleza humana o su propia naturaleza divina. Usted nunca estará solo porque usted es una manifestación divina. Usted ya no recuerda cuando nació. Y sin embargo teme mucho la muerte, que es una experiencia absolutamente similar a la de su nacimiento. ¿Por qué teme a la muerte y sin embargo no se hace tribulaciones sobre su nacimiento, del cual nada recuerda?
Sencillamente porque usted está acumulando una serie de experiencias en un sustrato absolutamente orgánico y mecánico y fenomenológico, alucinatorio, del cual forman parte el concepto del miedo y de la finitud. Y de ese concepto de miedo y finitud es del que la religión, utilizada como un instrumento geopolítico, se ha aprovechado para aterrorizarle y domeñarle y pastorear y estabular su propio comportamiento y su propia naturaleza divina en esta experiencia, en esta cuerda bajo dimensional física que usted está atravesando. Pero no tiene usted absolutamente nada que temer, ni tan siquiera tema la muerte. No tema la soledad. ¿Temió usted la soledad esos 9 meses en que estuvo siendo gestado en el vientre de su madre? Ese cisma en el cual usted fue dado a luz a esta dimensión absolutamente corporal, rebotado espiritualmente de otras dimensiones eternas, a las cuales iba a decir regresará, pero no vamos a regresar a ninguna parte. Nosotros estamos eterna e infinitamente. La manifestación, la manera en la que nosotros manifestamos nuestra existencia, nuestra estancia, es absolutamente circunstancial. Y la circunstancia que nosotros atravesamos en estos momentos es fenomenológica, positivista, física y orgánica. O así se nos ha querido estipular, no solamente a través de los dogmas científicos, pseudocientíficos, cientifistas, que son la base hoy en día de la Agenda 2030, del Foro Económico Mundial, y de su proyecto transhumanista. ¿Qué hay detrás del proyecto transhumanista? La absoluta erradicación de su naturaleza divina. Una nueva inmersión en las aguas del leteo, de las cuales ya la naturaleza humana procede. Porque aquí no recordamos nada, vivimos en una amnesia total. El dogma conocer es recordar platónico, recuperado también por San Agustín y por otros, conocer es recordar, de lo que habla precisamente es de eso. No hay nada que nosotros no sepamos. De la misma manera que no hay nada que nosotros hayamos olvidado, no hay nada que nosotros hayamos olvidado. En realidad, incluso en esta cuerda física y orgánica, mnemónica, neuronal, nerviosa, no hay nada que este pedacito de carne que tenemos aquí arriba no pueda recordar respecto a nuestras experiencias físicas desde que nosotros nacimos. Pero yo no puedo recordar lo que estaba haciendo cuando tenía 5 años, el día 14 de febrero de 1974. Sí podría usted recordarlo. Existe lo que se llama pantomnesia. ¿Qué es la pantomnesia? La pantomnesia es la capacidad de su propio sistema nervioso, que es como un archivo temporal, de poder rememorar. No hay absolutamente nada que no esté depositado en su cerebro. Otra cosa es que usted pueda acceder a esa memoria en un momento determinado. Usted se asusta muchas veces cuando se despierta después de haber soñado cosas que le evocan algo, que le inquietan y no sabe por qué. O determinadas circunstancias que de repente hacen aflorar a su memoria recuerdos de cualquier tipo, no solamente auditivos, olfativos, incluso visuales, imaginativos. Y dice, ¿por qué me ha aparecido esto en la cabeza ahora? ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa persona que veo? ¿Qué es este sonido, este olor que percibo de forma alucinatoria? ¿Me estoy volviendo loco? No se está usted volviendo loco. Es un banco de datos que yace de forma latente en su naturaleza. Y su cerebro no ha olvidado nada, ni siquiera ha olvidado qué comió usted cuando tenía 4 años, 3 años, 2 años, el potito que le dio su madre en el año 1974 sentado en esa silla larga, en ese comedor de aquella casa que quizás ya no exista. No lo ha olvidado. Está todo absolutamente registrado. Que usted no pueda acceder a esa memoria no significa que la haya olvidado. Está archivada anímicamente. Lo llaman registros acásicos algunos. No voy a entrar por ahí. Anímicamente, espiritualmente, esa memoria subyace también en su propia existencia. Porque usted es inmortal. Y básicamente Giordano Bruno lo único que hacía era reivindicar esta naturaleza eterna, esta proyección cósmica infinita, que era la mayor representación de la divinidad. Y por ello fue quemado. Juzguen ustedes quién está dictando
el pasado y el presente y el futuro en esta cuerda orgánica en la que estamos existiendo. Y una vez que lo hayan juzgado y lo hayan meditado, empiecen a independizarse de cualquier fuente informativa que provenga del exterior y empiecen a sumergirse una vez más y de regreso al hogar eterno que ya yace, que ya permanece, que ya supone su propia conciencia individual.